Bien, queridos, como decía antes, hemos estado varias semanas teniendo como referencia el libro de Nahum y acabamos la semana pasada, aunque cada uno de los temas podría desarrollarse muchísimo más. Vamos a empezar, o vamos a tener hoy un tema, luego haremos un salto y luego vamos a tener unas semanas un poco complicadas en el mes de julio, pero nos iremos encontrando y iremos teniendo momentos de meditar en la palabra y de orar, que es parte del propósito de este encuentro. Pero antes vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor. Señor, queremos darte muchas gracias por el cuidado que has tenido en el día de hoy con cada uno de nosotros. Gracias también por aquellos otros hermanos que no puedan estar entre nosotros de manera física en estos momentos. Pedimos bendición por cada hogar, también por aquellos que desde la distancia nos están siguiendo. Señor, que la meditación de esta tarde sea de bendición para nuestras vidas y, Señor, para ampliar también la visión de lo que tú quieres para nosotros. Por eso pedimos, Señor, ese discernimiento espiritual, ese entendimiento y sobre todo, Señor, el poder ser hijos e hijas tuyos que estamos obedeciéndote y poniendo nuestras vidas en tus manos. Te lo pedimos todo, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Crecer. Algunos están creciendo, ¿no? No paran de crecer porque es lo natural. Vamos a hablar un poco de crecimiento. De crecimiento. Hace unos 15 años, España fue, si os acordáis, algunos de nosotros, era uno de los países de mayor crecimiento económico, demográfico. Incluso las estadísticas decían que vivimos muchos años, más que otros países. Decían entonces que España era el país, después de Estados Unidos, que más creció en inmigración. Durante 5 años crecimos en casi 5 millones de personas en nuestro país, porque se abrieron las puertas, cuestiones políticas. Pero también hemos visto que las iglesias evangélicas también han crecido en estos años. La verdad es que en toda España pues se hablan de más de 4.000 y pico de centros de culto. Somos la primera confesión que llaman minoría, después de la Iglesia Católica. La iglesia que tiene más centros de culto es la evangélica, los protestantes. En Tarragona ya hay como unos más de 50 centros de culto, 50 iglesias en la provincia de Tarragona, ¿no? Desde arriba hasta abajo, hasta el Deltebre. Hace 15 años en Cambrils había solamente una iglesia evangélica, que era la iglesia de Filadelfia, la de los queridos hermanos gitanos. Bueno, pues ahora somos 4 comunidades, cada una con su idiosincrasia o su manera de ser. Así que podemos hablar también de crecimiento en lo local, crecimiento por lo menos de número de cristianos. Nuestra iglesia misma, hace 15 años, estamos celebrando, ¿no? ¿Verdad? Decimos este año 15 aniversario. Hace 15 años éramos 2 familias. De las 2 familias quedamos una. Pero gracias al Señor, pues muchos, bueno, vosotros estáis aquí, más de 25 familias representadas de una manera u otra, más decenas de personas que han pasado por nuestra comunidad durante estos 15 años. De no tener ningún ministerio hace 15 años, pues ahora podemos decir, pues hay un ministerio de la palabra, de discipulado, hay un ministerio infantil, hay el tema de la alabanza, dentro del ministerio infantil Kids Club, tenemos nuestra pequeña escuela dominical o escuela bíblica infantil, tenemos el Reciclat, en fin, hacemos el Festival de la Familia y una serie de cosas. Es decir, que hay diversidad de ministerios, hay crecimiento. A veces no nos acostumbramos porque vemos lo que tenemos o lo que hay alrededor nuestro, pero no somos conscientes de que hay crecimiento. ¿Por qué? Porque lo natural es crecer. Eso es lo natural. Aunque a veces crecen nuestras barrigas, ¿verdad? En algunos de nosotros. Bien, ¿cuándo podemos decir que una iglesia está creciendo?
Cuando se incorpora un par de familias, decimos, uy, ya está creciendo la iglesia. Cuando se inician nuevos ministerios, podemos decir que está creciendo una iglesia, o cuando aumentan las ofrendas, que no es nuestro caso precisamente. O cuando el local es más grande. Claro, cuando empezamos estábamos en el sótano de nuestra casa, luego pasamos al cabo de un par de años a un localito y hemos pasado por varias circunstancias y ahora pues de pasar de 100 metros a 700 metros que tenemos aquí. Pero eso es crecer, eso es crecer. ¿Cuáles son las evidencias de un crecimiento? Vamos a pensar un poquito en todo esto. Es el número de personas, hay iglesias que son un montón de gente, cerca de aquí en Salou pues hay una iglesia ya veterana que lleva muchos años que nosotros, sí son 300 personas o las que sean, pero es el número de personas, es la diversidad de ministerios que decimos, bueno, esta iglesia está creciendo, es el incremento de problemas que tenga el pastor, cuanto más gente más problemas, no, eso no tiene que ver con crecimiento. Así que vamos a ver algunas cosas. Lo importante en primer lugar es que, a ver si esto funciona, sí, hemos nacido para crecer, para crecer. El propósito de la iglesia, el domingo estuvimos hablando algo del concepto de iglesia, ¿verdad? El propósito de iglesia como expresión del reino de Dios en esta tierra, el propósito de Dios es el crecimiento. La iglesia crece. El propósito de Dios es la expansión, el desarrollo de la iglesia. Lo natural para Dios es el crecimiento. Para Dios, lo natural es el crecimiento. Hemos nacido espiritualmente para crecer. Hemos nacido para crecer. Y ahora no lo vamos a remitir, pero acordaos que hay un pasaje, por ejemplo, que habla en Corintios, que habla de, hombre, estáis todavía con la leche espiritual cuando tendréis que comer carne. Porque la idea es que hay que crecer, porque eso está en el pensamiento de Dios. Y Jesús lo ilustraba de muchas maneras. Así que, venga, la Biblia, vuestras Biblias. En Mateo capítulo 13, hay un par de parábolas. Esto es para empezar, no es que vamos a entrar en todos los detalles de estas parábolas, pero hay estas dos parábolas, Mateo capítulo 13, 31 y 32. Hay una parábola, que es la parábola de la mostaza, y luego el versículo 33 está la parábola de la levadura. Dos parábolas muy cortitas. Mateo 13, versículos 31, diríamos del 31 al 33, son dos parábolas. Así que os voy a pedir vuestra colaboración en la lectura, ¿vale? ¿Empiezas tú? Tú lee dos versículos, que es una parábola, y luego Joan lee la tercera parábola, que es un versículo. La segunda parábola. Sí. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Habéis visto alguna vez un grano de mostaza? ¿Una semilla de mostaza? ¿La habéis visto alguna vez? Bueno, es muy pequeñita. Las semillas en general son pequeñitas, ¿no? Pero la de mostaza llama la atención de que siendo tan pequeña se hace tan grande, ¿no? Hace un arbusto que puede llegar hasta 10 metros de altura. La otra parábola es distinta, pero el concepto es el mismo. ¿Lees, por favor? Es un versículo solamente. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Leudado, fermentado, ¿verdad? Y entonces, no sé si lo habéis hecho alguna vez, yo lo he visto en vídeo solamente, cuando pones levadura en la harina, ¿no? Y lo dejas allá a reposar y como eso se va agrandando, ¿no? Es la misma idea.
del crecimiento, como algo que es pequeño se hace grande, ¿verdad? Algo que es pequeño se hace grande. El Señor Jesús puso esta ilustración para hablar acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos que se acercó con la irrupción, en primer lugar, del Hijo del Hombre. Este reino de los cielos está llamado a crecer. A crecer. No tengas ninguna duda. Está llamado a crecer en todos los lugares del mundo, a lo largo de la historia. Hay más creyentes y actualmente iglesias que hace 50 años. Imaginaos años atrás. Hay muchos más creyentes, como decía antes, en España que hace 15 años. Y claro, a veces nos desanimamos o pensamos que no crece el Evangelio. No, el Evangelio está creciendo. Hay más iglesias, por ejemplo, en España que hace 100 años. Es cierto que hace 100 años era el inicio de muchas congregaciones y de mucho ministerio, pero es que ahora hay muchísimo más, hay un crecimiento. Hay más países donde se predica el Evangelio que hace 50 años. Hay muchos otros países donde antes no se llegaba y ahora se llega con el Evangelio. A pesar de que, como sabéis, hay países realmente cerrados al Evangelio. La Biblia se ha traducido a miles de idiomas y dialectos. Y cuando digo miles es porque existen miles de dialectos dentro incluso de un mismo país. Yo no sé en Ucrania, pero además en Ucrania a lo mejor hay más de un idioma. 2 lenguas, idiomas, dialectos. ¿Tranquilos? No puede ser tranquilo porque tranquilos somos muchos. The word? Sí. Bueno, tienen 2 idiomas. Pero hay países, yo qué sé, en Perú, además del castellano, tú sabes que hay muchos otros idiomas. El quechua, y dentro de Perú seguro que hay muchos más. De la selva deben haber, ¿no? Y cómo a veces nos llegan noticias de la Sociedad Bíblica, por ejemplo, que se ha traducido un Nuevo Testamento o un parte de la Escritura en un idioma que a lo mejor ni siquiera tienen escritura. Y se hace todo ese trabajo para llegar a las naciones. Es decir, hay un crecimiento también en la difusión de la Escritura. Así que no podemos negar la realidad del crecimiento. Sin embargo, es cierto también que los hombres y las artimañas de Satanás son los que estorban en todos los lugares del mundo y impiden o intentan impedir ese crecimiento. Eso es la realidad con la que tenemos que luchar cada día. El propio Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, ¿os acordáis de este pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 8? Lo puedes leer, aunque es muy conocido. Léelo, por favor. 1, 8, Hechos, ¿lo tienes? Sí. ¿O lo tiene Ana? Luego te doy un versículo para leer. Hechos, capítulo 1, versículo 8, muy conocido este texto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fijaos que estas palabras se las está diciendo Jesús a unos hombres, mujeres, porque también había mujeres ahí, que no habían salido nunca de su entorno. Y les estaba diciendo el Señor Jesús: esto lo vais a estar predicando no solamente aquí en Jerusalén, no solo en Judea, que era la tierra, y en Samaria, que era lo más próximo, sino dice hasta los fines de la tierra. Ahora imaginaos, ¿vosotros creéis
que este pequeño grupo de hombres y mujeres, en esos momentos, eso era antes de Pentecostés, en esos momentos, esos discípulos se podían imaginar que de ese grupo pequeño iba a crecer de tal manera que llegarían hasta lo último de la tierra. Yo no sé si lo podían creer, ¿eh? La visión que tendrían, como la que tendríamos nosotros, ahora mismo no la tenemos. Si yo os digo, vamos a llegar hasta los últimos pueblos de aquí, de la Conca de Barberá, o yo qué sé, del Tarragonés, dirías, Fernando, no. Y yo creo que aquellos hombres, ante lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, fácilmente podrían pensar, Él es quien es, ¿no? Pero ¿cómo vamos a llegar hasta lo último de la tierra? Pero la cuestión es que el Señor les está dando la visión del crecimiento del reino de los cielos, de la expansión, porque la idea de Dios es el crecimiento, es lo natural, es lo natural. La buena noticia que tenemos nosotros, y esto lo tenemos, ahora somos unos pocos aquí, lo hemos de compartir, darle la paliza a los demás. La buena noticia es que la Iglesia ha nacido para crecer. Que nadie tenga dudas. Estamos y existimos para crecer. Y nosotros nos vamos integrando y otros se van integrando, pero hemos nacido, el Señor ha creado la Iglesia para crecer. Así que el mensaje de Dios es optimista. ¿Verdad que sí? El mensaje de Dios es optimista. El Señor no te está diciendo, mira, ves arrastrando los pies porque aquí no hay posibilidad de crecer. Bueno, eso también, exactamente. Pero normalmente no pensamos que Dios es optimista en el sentido de decir que Él ha planeado y planea el crecimiento. Pedro, el apóstol Pedro, ahora sí, Rodrigo, busca Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro está casi al final. Segunda de Pedro, casi al final del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, versículo 18. ¿Lo tienes ya? Mira, léelo, por favor. Bien fuerte. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestros señores y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. ¿Qué dice? Creced. Creced ¿Creced? ¿En qué? en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Muy bien. Creced. Es la exhortación, es un mandato, crecer. Y dice en estos dos conceptos, creced en la gracia, no en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es infinita. Pero sí a nosotros nos exhorta Pedro a crecer. Crecer en la gracia, que tiene que ver con crecer en la misericordia. Gracia no deja de ser misericordia. Crecer en el amor hacia los demás, en tener esa actitud abierta de servicio y de darnos a los demás. Dice, creced en la gracia, pero también añade en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conoce mejor y en más profundidad la persona del Señor Jesús. Conócela más, conócela mejor. No te conformes con decir es mi Salvador. Sí, es el Rey, vale, pero es una llamada a tener una percepción mejor, más amplia del carácter de Jesús como un modelo a seguir, como un modelo a seguir, no para contemplarlo cuando vemos a esas personas, o a lo mejor algunos de vosotros lo hicisteis en el pasado, ¿no? De ir hasta una estatua y, oh, qué bonito y tal. Sino, no. Se trata, el modelo de Jesús es para imitarlo. Para imitarlo. Y para imitarlo hay que conocer la persona de Jesús.
Así que Dios está pensando en el crecimiento. Vemos también que ese crecimiento viene de Dios. Las plantas crecen, los animales crecen, los pies de Rodrigo crecen, las personas crecen. Si todo crece, no, hay cosas que ya son imposibles. Si todo crece, si todo crece, ¿por qué no va a crecer la Iglesia, que es nada menos y nada más que el proyecto de Dios? La naturaleza impulsa la vida e impulsa el crecimiento. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no va a crecer la Iglesia si forma parte del plan, del proyecto de Dios? Muchas veces damos toda clase de excusas o justificaciones, ¿no? Decimos, es que hay tanto pecado, ¿verdad? Hay tanta desidia incluso en los miembros de las iglesias, ¿verdad? Hay tanto pasotismo a veces, o justificamos que esta sociedad ya está tan perdida que no tiene solución, que no tiene interés en las cosas de Dios, que todo el mundo pone problemas. Pero fijaos, Jesús lo explicó de una manera muy sencilla cuando decía que mirad cómo los lirios del campo, cómo crecen. ¿Cómo no va a tener cuidado el Señor de nuestras vidas? Y nos dice que pongamos nuestra mirada incluso en las florecillas del campo. Así que hay dos aspectos del crecimiento que por lo menos sería bueno recordar. En primer lugar, hay una parte que tiene que ver con la tarea del hombre. La tarea del hombre. ¿Cuál es el trabajo, la responsabilidad tuya y mía? Es preparar el campo, es echar la semilla, es cuidar la tierra y esperar. Repito otra vez. Preparar la tierra, echar la semilla, cuidar la tierra y esperar. No puedes hacer más. El sembrador tiene que salir a sembrar y no puede esperar a que salga el fruto. Tú no puedes ir estirando el fruto. No lo puedes hacer. Ni siquiera del árbol, ¿verdad? No puedes estirar el fruto. El fruto tiene que salir. Pero la tarea, la responsabilidad del hombre, en lo que respecta a nosotros, es hablar con convicción a las personas, con pasión, hablar con esperanza, con valentía a veces, declarar la verdad, no hablar solamente del amor de Dios, sino también del pecado y hablar de la necesidad de arrepentimiento, hablar de la redención y hablar de que sin Cristo están perdidos, sin futuro, sin esperanza. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Nuestra responsabilidad, sembrar. Decía Pablo, a ver si este es el pasaje, sí, no, está mal escrito. Decía en 1 Timoteo capítulo 4, ¿quién lo lee, por favor? Quien lo tenga antes. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Tienes, John? Sí, te lo juro. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si tuvierais que resaltar o subrayar varias palabras, yo os aconsejaría estas. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios o rechazos. Dice, por esto trabajamos. Trabajan. Porque, y la tercera palabra es porque esperamos en el Dios viviente. En el Dios viviente. Trabajo, sufrimiento y esperanza. De todos los hombres, mayormente de los que creen.
Así que Pablo utiliza a menudo en sus cartas el concepto del trabajo, relacionado muchas veces con la predicación de la palabra. Predicar la palabra, compartir la palabra, enseñar a otros la palabra, discipular, eso es trabajo. Es un trabajo. Porque no es simplemente una dedicación de unas horas, de un rato o de gastar saliva, sino realmente es de compartir vida y compartir valores. Ahora hablaremos algo de todo esto. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, utiliza también esta expresión. Le dice a los colosenses, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. ¿Lo tienes? Sí, pues, si quiere leer otro hermano. Colosenses. Colosenses. 1. Colosenses 1, versículos 28 y 29. Fernando, yo también, ahora me ha venido a la memoria también. Sí, En Primera de Corintios. En Primera de Corintios, sí. cuando dice Apolo regó, o sea, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ya, eso es lo que vamos a hablar ahora. El crecimiento lo da Dios. Muy bien, muy bien. Pero ves, hay uno que ha trabajado, que ha hecho un trabajo, valga la redundancia, y otro ha hecho otro, pero el crecimiento lo da Dios. Pero si antes no hay un trabajo, dice aquí en Colosenses, ¿quién lo tiene? Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo tiene claro, ¿no? Pablo, ¿cómo lo hace? ¿Qué está haciendo él? Ana, ¿qué dice que está haciendo? Pablo, ¿qué hace? Amonestar y anunciar a todo hombre, ¿no? Y además dice, Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto sí, es el en propósito. Cristo Jesús a todo hombre. Sí, pero antes, previamente, para que eso ocurra, ¿qué está haciendo? Anunciar, ¿no? Pero habla de, precisamente utiliza, está trabajando, luchando, ¿verdad que dice algo así? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien. Para lo cual también trabajo. Para trabajo, esto es lo que quería decir. Para todo eso, para que ocurra todo eso, trabajo, me esfuerzo, sudo, no solamente es cuestión del verano, del calor, sino del esfuerzo mental, espiritual. Sí, no, exacto. Si no trabajas, no vendes. Claro, lo tenemos más o menos claro cuando en el ámbito laboral trabajamos porque vamos a recibir una compensación, un salario, aunque sea paupérrimo, ¿no? Aunque sea muy pobre. Pero la idea es que hay un resultado del trabajo. En lo espiritual, 3/4 de lo mismo. En tiempos del profeta Ageo, ir al libro de Ageo, 2 versículos. Ageo, profeta Ageo, Antiguo Testamento. Buscar el índice, que es lo más rápido, si no sabéis dónde está. En tiempos del profeta Ageo, por aquel entonces quedaba un remanente del pueblo judío que había regresado del exilio de Babilonia y Dios ya había prometido la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo, que aquello estaba hecho polvo, estaba todo tirado. Y el pueblo necesitaba recibir ánimo para reconstruir, para hacer la reconstrucción. El pueblo necesitaba una empenta. No he dicho la cita, perdón.
Egeo capítulo 2, versículos 4 y 5. Ageo. ¿Quién lo tiene esto por aquí? ¿Tienes tú? ¿Sí? Capítulo 2, versículos 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Qué bonito es este texto. Esfuérzate, trabaja, pero yo estoy contigo. Esta es la idea. No simplemente el Señor te da una patada para que tires para adelante, sino que Él va contigo, camina con nosotros. En aquel entonces era un pueblo que venía precisamente del exilio, que todo estaba destrozado, tenían que reconstruir, pero el Señor quiere que aquel pueblo reciba ánimo y además la seguridad de que Él va a estar con ese pueblo. ¿Y eso ha cambiado? No, el Señor nos sigue animando para que trabajemos, para que nos esforcemos, para que andemos sirviéndole, sabiendo que para poder llevar adelante su plan, pues es necesario el trabajo y el esfuerzo. Y eso le corresponde al hombre, eso nos corresponde a nosotros. No, cuando digo nosotros no me refiero a Fernando, que tengo que deciros esforzados, trabajad, no. Nos corresponde a todos, absolutamente a todos. Yo, en confianza, esto como somos unos pocos ahora, aunque algunos nos están escuchando y viendo, hay algunos que les cuesta trabajar. Hay algunos que lo explicas, lo enseñas, lo repites, pero les cuesta. Les cuesta. Y aunque hay mucho por hacer, aunque no lo parezca, hay mucho por hacer, hay mucho que se está haciendo, pues hay a quien le cuesta. Y hay que seguir animando y exhortando para que se esfuercen y sirvan. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos dones, y ahora no quiero entrar en el tema de los dones, pero los dones están para ponerlos a disposición de la Iglesia. El Señor nos da los dones para eso, para servirnos los unos a los otros. Bien, vamos adelante. La tarea, nos voy a dar la bronca a vosotros que estáis aquí. Así que nada, ánimo, adelante. Una cosa es la tarea del hombre y otra es la tarea de Dios. A Dios, al hombre le corresponde sembrar, trabajar, esforzarse, pero Dios también tiene su responsabilidad. Y como estaba recordando, vamos a leer ese texto de 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 a 9. A Dios le corresponde dar el crecimiento. 1 Corintios capítulo 3. ¿Lo tienes tú, Rodrigo? 1 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 9. Ah, bueno, lo tiene Roger. Bueno, luego te paso otra lectura. ¿Del 5 al 9? Sí. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien, amén. Dios es el que da el crecimiento, es el Espíritu Santo el que desarrolla, es el que convence de pecado, es el
por medio del cual podemos clamar, por medio del Espíritu Santo podemos clamar a Dios y ver cómo otras personas pueden llegar a conocerle. Entonces, si Dios es el que da el crecimiento, si es el Espíritu Santo el que obra en las vidas de las personas, ¿por qué no hay un crecimiento espectacular entonces entre nosotros, como en otros lugares del mundo? Siempre recibo noticias, y a lo mejor vosotros también, ¿no? Hay iglesias tremendas, hay países donde, y sobre todo ahora está pasando en África, miles de personas, miles de creyentes. ¿Pero por qué no pasa aquí en esta tierra? A lo mejor en Perú hay iglesias más grandes que en España. Y en cambio, ¿por qué? ¿Por qué no ocurre? Porque, digo, yo me pregunto, yo no sé la respuesta. Lo sabes tú, le estamos dando vueltas siempre a lo mismo. Pero lo que sí sé es otra pregunta que yo me hago. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no va a haber crecimiento? Es un cambio de actitud. ¿Por qué no va a haber crecimiento? ¿Por qué me quedo simplemente en pensar en que en otros lugares sí y aquí no? Yo prefiero pensar y quiero creer que aquí, no solo en Cambril, sino en España o en Cataluña, puede y debe y va a haber un crecimiento. Claro que sí. ¿Por qué no pueden haber más conversiones, más familias enteras doblando su rodilla delante de Jesús? Acordaos lo que decíamos el domingo. Jesucristo decía, yo edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Lo estábamos recordando, estamos hablando del edificio que es la iglesia. Bueno, es que no hay iglesia en esta ciudad de 35.000 habitantes más que un puñado de buena gente que nos llamamos cristianos. Yo creo que hay gente que va a conocer al Señor. Y por eso, en esa misma visión que Dios da de crecimiento, es una visión que cada uno de nosotros hemos de tener. Pero estamos hablando de la tarea de Dios. El Espíritu Santo es el que convence, decimos. Sí, es cierto. Por lo tanto, hemos de clamar a Dios. Por eso, en nuestras oraciones, en un tiempo que pasamos ahora, que es un tiempo breve, le vamos a pedir al Señor que derribe el orgullo, que levante corazones dispuestos a escucharle, para que sean unos pocos, para que sean decenas, para que sean centenas de personas, de familias que lleguen a conocer al Señor. Miles de personas que doblen su rodilla delante del Rey. Así que estamos hablando de la tarea de Dios, no nos corresponde a nosotros nos corresponde sembrar. Pero sí, Dios está deseando que el Evangelio crezca, que el reino de los cielos crezca, que sea ese grano de mostaza, que es pequeño, pero que se hace grande y que cobija a los pájaros. El propio Señor Jesús decía, fijaos en Juan capítulo 5, versículo 17. Venga, Rodrigo, Juan, el Evangelio de Juan, el Nuevo Testamento, Juan capítulo 5, versículo 17. Porque cuando esto son unas palabras de Jesús, precisamente a Jesús le estaban intentando argumentar que estaba haciendo un sábado, cuando el sábado para los judíos era un tiempo de no tocar nada, de no hacer nada, ¿no? Y el Señor Jesús da prioridad a las necesidades de las personas. Capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? ¿Tienes? ¿Está en tu Biblia? Bien fuerte. Capítulo 5, versículo 17. Menos mal que no son tablas de arcilla que tendrías que tomar, porque entonces te rompe todos los dedos y tal. Ánimo, venga, muy bien.
Jesús les decía, Ajá. mi padre no ha cesado hasta ahora de trabajar y yo también trabajo. O sea, el Padre no ha dejado de trabajar, el Padre Celestial, y Él dice, Jesús, yo también trabajo. Y Jesús no ha dejado de trabajar. Dios no ha dejado de trabajar. Así que la tarea de Dios sigue adelante. Que no tengamos ninguna duda de eso. Nos corresponde a nosotros nuestra tarea, pero Dios también está trabajando. Entonces tienen que haber frutos de crecimiento. Si hablamos de crecimiento, tiene que haber frutos. Volviendo un poco a la ilustración de antes. Gracias. Parece muy bien, Rodrigo. Volviendo a la ilustración de Jesús acerca del árbol, de la semilla de mostaza, ¿recordáis? Muchas veces nos quedamos solamente con la parte visible. Es decir, nos quedamos con ver el fruto. Como no vemos el fruto, nos desanimamos o nos gustaría ver que estuviera más lleno ese árbol, ¿verdad? Nos gustaría ver que fuera más frondoso, más rico, más espectacular. Pero en un contexto duro, que es lo que aparece en Mateo capítulo 12, versículos 33 a 37, Mateo capítulo 12, versículos del 33 al 37, es un contexto en el que se ha obrado un milagro de liberación de un endemoniado y ha dejado claro el poder que el Hijo del Hombre tiene sobre Satanás. Esto es en el contexto de lo que vamos a leer. Y Jesús advierte de algo muy simple, algo muy sencillo, que lo conocemos bien y lo entendemos. Que el árbol, el buen árbol, da buenos frutos. Y el mal árbol da malos frutos. ¿Verdad que es sencillo? Entonces, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está la realidad? Ahora leo yo, Mateo capítulo 12, versículos 33 a 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y aquí dice unas palabras muy fuertes, aquellos que estaban dudando e insultándole, y les llama generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y acaba diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los estaba retratando a aquellos hombres, a aquellos fariseos que estaban intentando atar a Jesús en la manifestación de su poder. Los frutos es lo visible, ¿verdad? El fruto es lo visible. Puede ser bonito, puede ser espectacular, puede ser frondoso, puede estar lleno de colores. El tronco que aguanta el árbol donde hay tanto fruto, pues puede ser un tronco firme, se espera que tenga una estructura fuerte, pero lo que de verdad va a dar ese fruto son las raíces. Para que haya ese fruto, para que ese árbol, ese tronco sea firme, qué importantes son las raíces. Y es aquí la verdadera base del crecimiento, el crecimiento sano de una iglesia. Sus raíces. No las raíces históricas, que merecen todo el respeto, por supuesto, de los que nos han precedido. Es una alegría. Muchos de nosotros procedemos gracias a que otros nos hablaron de Jesús y además a ellos les hablaron a otros y estuvieron como resultado de una iglesia, etcétera, etcétera. Pero no se trata de pensar en el pasado, se trata de algo que
Es lo que vamos a estar tratando en las próximas semanas, pero voy a dar un pequeño apunte. Son esos procesos diarios que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Son cosas que lo hablamos muchas veces. Para que haya un crecimiento sano, para que las raíces sean sanas de este árbol que tiene que ir creciendo, hay varios procesos. La palabra proceso significa algo que está en desarrollo, algo que tiene que desarrollarse, que está aquí, pero ha de estar allá, que ha de seguir unas fases, y es esos procesos en los que cada uno de nosotros hemos de estar involucrados. La vida devocional, el discipulado, el evangelismo y la vida de comunidad. De esto hemos hablado otras veces, iremos hablando en las próximas semanas y sobre todo pensando de cara a pasado el verano. Así que hemos de ser una iglesia enfocada en los valores, en estos valores. Nuestra iglesia, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, ABC, ha de vivir estos valores. Algunos se han incorporado en los últimos años o en los últimos meses y quizá a veces queda diluido un poco cuáles son los verdaderos valores, porque pues tenemos cultos especiales, hay campañas determinadas, hay las actividades normales y a veces en toda esa historia perdemos de visión en qué nos hemos de enfocar. Y necesitamos quizá cambiar. Y en eso es la propuesta que voy a ir haciendo estos días. Miraos, estas notas me gustaría que pudiéramos compartir con otros hermanos. Sobre todo con vosotros, claro. En primer lugar, cambiar valores. Cambiar valores. Cambiar significa trasladar de un sitio a otro. Tú cambias algo, ¿no? En casa a veces hacemos cambios. Cambiamos un cuadro, cambiamos el colchón, le damos la vuelta al colchón, cuando es verano, cuando es invierno, hacemos cambios. Bien, en primer lugar, el cambio de valores es posible. Porque uno puede decir, Fernando, es que estamos ya cada uno acostumbrados a determinadas cosas, a determinadas prioridades. Bueno, miremos por un momento, si miramos a Jesús y a sus discípulos, conocéis algo de los discípulos, ¿no? Yo creo, o algunos de vosotros mucho. Jesús logró cambiar los valores, lo que era prioridad, lo que era más importante en la vida de esos discípulos. Pedro pasó de estar dedicado a la pesca de pescado, de peces, por muchos años, y tuvo que aprender a pescar hombres, que el Señor le dijo, ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Mateo, que tanto estamos leyendo, que estaba acostumbrado a cobrar impuestos, su mente era de números, de calcular y saber a quién tenía que pagar y a quién tenía que cobrar, Mateo tuvo que aprender también a llevar el evangelio a otros. El cobrador de impuestos estaba acostumbrado a recibir para pagar a otros, pero a fin de cuentas era una cuestión económica, monetaria. Los valores de Mateo se cambiaron totalmente, porque pasó de lo material a lo espiritual, hablar del evangelio. Y así podríamos seguir viendo cada uno de los discípulos. Así que cambiar es posible. Si alguien piensa de nosotros, no, es que yo ya con mi edad que tengo, acostumbrado yo he crecido en el evangelio así, no, es posible cambiar, es posible cambiar. También es cierto que cambiar lleva tiempo. Jesús dedicó, ¿cuántos años? 3 años y medio allí dándoles caña a los discípulos y aún así todavía no lo habían entendido todo muy claro hasta que irrumpió el Espíritu Santo
Pero necesitamos dedicar tiempo para que hayan cambios. Las cosas no son instantáneas. Si tú, y muchas veces lo hacemos, ¿no? Le pedimos al Señor, Señor, que pase esto, que ocurra esto. Y ¡pum! Pensamos que va a ser así en todos los casos. No es así. Muchas veces depende de nuestras decisiones. Lo espectacular de una sanidad que puede ocurrir de manera instantánea, yo lo creo. Lo espectacular es ver, para mí, es más espectacular ver cómo cambian los valores en las personas. Personas que antes le daban mucho valor a, yo que sé, a la televisión, pongo un ejemplo, y ahora le dedica tiempo a la lectura de la palabra. Ese cambio es posible, pero se necesita tiempo. Hay que dedicarle tiempo. No estamos acostumbrados a lo instantáneo, ¿verdad? Pues nos ponemos nerviosos cuando le enviamos un mensaje de WhatsApp a una persona y no nos contesta inmediatamente. Estamos acostumbrados a lo inmediato. Pero en los cambios se necesita tiempo. Cambiar los valores comienza contigo, con cada uno de nosotros. Debemos mirarnos a nosotros mismos, porque esos cambios se inician en nuestra propia vida. Hemos de revisar nuestra propia vida. Acordaos de aquellas palabras de Jesús cuando al final del Evangelio de Juan, cuando Pedro dice, "Ey, que aquellos que yo te sigo, pero y aquellos que están ahí detrás, Juan y tal", y el Señor, ¿qué le dijo? Sígueme tú. El otro ya vendrá, pero sígueme tú. Es el llamado personal de cada uno de nosotros. El cambio es individual. Que eso trae bendición a la comunidad, a la colectividad, a la iglesia. Pero los cambios funcionan de manera individual y eso es insustituible. Y por último, cambiar nuestros valores, la verdad es que no es fácil. Es posible, se necesita tiempo. Aquí Luda se está esforzando para aprender español y lo está consiguiendo, pero le tiene que dedicar tiempo, ¿verdad? ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Muy difícil. Imaginaos si tuviéramos que aprender ucraniano nosotros. Si fuera al revés, tremendo, ¿verdad? ¿Aprender catalán también es fácil? No, pero es posible, es posible. Así que es cierto, es difícil y costoso en el ámbito de que hayan cambios en nuestra vida, es difícil y costoso. Quizá es más fácil organizar cosas, sobre todo para mí, ¿no? Organizar cosas, lo tengo por la mano. Pero que hayan cambios en la vida de las personas, eso es más costoso y es más difícil. Así que acabamos aquí. Solamente quiero explicar una breve historia, muy rápida. Hubo una mujer, Alice Stewart. Esta mujer nació en Inglaterra en el año 1906, estudió medicina, una mujer que estudió medicina, se especializó en epidemiología, las epidemias, pero ella le llamó mucho la atención el tema, se puso en marcha en aquella época, en los años 50, se puso en marcha el tema de los rayos X y observó, los rayos X no siempre siempre han existido, sí, pero controlados por el hombre no. Observó que las embarazadas, cuando les hacían rayos X para ver por dentro, ocurrían muchos casos de niños que morían o que nacían con malformaciones. Y ella, al principio, nadie le creía, era una doctora que le puso mucho empeño, mucho esfuerzo en demostrar lo que estaba constatando, estaba viendo las estadísticas y estaba viendo que estaba habiendo este problema. Tardaron más de 15 años en que empezasen lo que es el ámbito médico, académico, en aceptar lo que ella estaba viendo. Y representó al final una victoria en el sentido de que se pusieron una serie de medidas a la hora de hacer rayos X. Y si os fijáis, os han hecho alguna vez, ¿no?
las medidas que se toman, aunque a veces son muy así, ¿no? Pero normalmente se toman muchas medidas a la hora de que nos hagan una radiografía. Siempre todo esfuerzo implica, todo cambio es costoso. Es difícil, pero es necesario. Y hay que darle tiempo. Que el Señor nos ayude, estaremos hablando de estas cosas para que realmente haya un crecimiento dinámico en la vida personal, pero también en la vida de iglesia. Así que, ¿queréis que hablemos de estas cosas en las próximas semanas? Hablaremos de estas cosas. Pero no hablar solamente, ¿eh? Hay que pasar a la acción. Que el Señor nos guíe, nos bendiga y vamos a estar clamando para que el Señor nos use como herramientas del crecimiento. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?